Qué alegría estar compartiendo con todos ustedes. Hoy veremos un tema muy importante y valioso como es el de la familia. Muchas ciencias han tratado el estudio de la familia. Por ejemplo, desde la filosofía, la sociología, el derecho, desde la psicología. Y ellas han dado grandes aportes a nuestra sociedad y a cada uno de nosotros. Podemos decir entonces que la familia está compuesta por diferentes miembros y cada uno de ellos tiene su personalidad. También decimos o podemos decir que en la familia se va forjando la personalidad. Y también es interesante saber que el primer contacto del niño o la niña hacia el mundo exterior se da ¿a dónde? Se da en el núcleo familiar, se da en la familia. Pues tú y yo pasamos también por todo ello, ¿cierto? El primer contacto con el mundo exterior lo tuvimos ¿a dónde? Como ya dije anteriormente, pues en la familia. También dentro de la familia vivimos diferentes emociones. Entonces la familia es el primer grupo social donde se manejan las emociones y también donde se pueden ir forjando las heridas o heridas emocionales. Es decir, la familia es un todo, ¿cierto? Ayuda a la persona, va a ayudar a la persona, al niño o la niña, o más bien la puede ir lastimosamente pues perjudicando en cierto sentido a nivel psicológico o emocional. Por eso el núcleo familiar es muy importante. Pero entonces, ¿qué hacer cuando nos encontramos con situaciones difíciles, con heridas fuertes también, y que a veces llega la mamá o el papá a desesperarse, ¿cierto? A sentirse en angustia, o el hijo o la hija, porque dicen yo tengo esta herida emocional o tengo esta herida psicológica y me es difícil sanarla y siento que ni con ayuda de profesionales lo puedo hacer, y entonces ya se vive una angustia grande de parte de la mamá, el papá o los hijos o a nivel de núcleo familiar. Pero qué bello y hermoso es saber que ante la presencia de Jesús se pueden transformar todas las heridas, contemplando las 5 llagas de Cristo. En esa contemplación de las llagas de Cristo, las heridas de la familia, las heridas del papá, de la mamá, del hijo, del esposo, de la esposa, pues se pueden sanar, pero se pueden sanar desde la fe, por supuesto. Si no tenemos fe, si no escuchamos la palabra de Cristo y aquella pregunta que dice, ¿tú crees que puedo sanarte? ¿Tú crees que yo, el médico de excelencia, nos dice el Señor, soy capaz de sanarte? Entonces es cuando entra la fe, y le respondemos al Señor, sí Jesús, sí Señor, yo creo que tú puedes sanarme a mí y a mi familia. Entonces yo te invito, si tú, mamá, tienes una herida emocional, ya sea desde tu hijo, entonces que experimentes cómo el Señor Jesús puede sanar tu herida, ¿cierto? Puede sanarla. Entonces tú tomas una hoja y escribes todas esas heridas que sientes que tu hijo ha provocado en ti, ha generado en ti. Si tu papá sientes que tienes alguna herida con tu hijo, que tu hijo te la ha producido, entonces también puedes escribir todas esas heridas y en un momento de oración ofrecérselas al Señor. Y si tu hijo o hija experimentas que desde la línea materna tienes heridas, entonces te invito para que te sientas refugiado en el corazón de María, porque María como mamá va a sanar esas heridas maternas. O si tienes hacia el papá, hacia la línea paterna, entonces tú contemplando
a Jesús, ¿cierto? Como Dios, como hombre. Y Jesús dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces a través de Jesús vas a ir sanando las heridas de la línea paterna. Entonces también los puedes ir anotando en una hoja. Si tu esposa hacia el esposo o viceversa experimentan una herida, entonces desde el Señor Jesucristo, haciendo esa cartica también en algún momento de oración, puedes experimentar cómo el Señor va tomando esa herida y la va sanando. El detalle está ahí muy importante, por eso el canal se llama Psicodecisiones, es que debemos de llegar a tomar la decisión de dejar de contemplar esa herida una vez que entre en el proceso de sanación, dejar de contemplar esa herida, porque hay personas que solamente se sumergen en el pasado y de ahí no salen mirando sus heridas, o sus heridas hechas por el esposo, la esposa, el hijo, la mamá, el papá o la hija, y resulta que ya han hecho un camino, un proceso tal vez de sanación y siguen sacando esa herida y tocándola y haciéndole un hoyo. Entonces no podemos seguir así. Hay que hacer un alto y tomar una decisión, que una vez que tú hayas escrito todas esas heridas y entres en el momento de oración y te las entregues a Jesús, ahí te debes de detener, porque no es bueno estar rumiando las heridas, estar pensando constantemente en las heridas y estar sacándolas, ¿sí? No hay que ahondar tampoco tanto, porque eso le toca al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno llega hasta una capita, ¿cierto? Hasta una capita de la herida, pero andar más allá, traspasar más allá, no es bueno y no es sano mentalmente. Entonces, eso le toca al Espíritu Santo. Cuando tú entras en la oración, escribiendo esas heridas, ¿sí? Entonces, y luego haciendo la oración de sanación, ahí llegas y tomas la decisión, gran decisión, de que tú no vas a volver a ver esa herida, porque como ya les dije, hay personas que se sumergen demasiado en las heridas y demasiado en el pasado, y han pasado por psicólogos, por psiquiatras, por retiro, por direcciones espirituales, y siguen arrastrando toda herida psíquica o psicológica o emocional, y eso no puede pasar. Entonces, después de hacer esa oración, ¿cierto? Puedes también tomar otra hoja, hacer una carta a tu esposo, a tu hijo, o a tu mamá o a tu papá, no expresándole las heridas, no, porque eso ya lo hemos sanado, sino deseándole lo mejor, haciéndole una carta de gratitud, o si no te nace una carta de gratitud porque fue una herida muy dura, pues una frasecita, ¿cierto? Una frasecita bonita, de éxito o cristiana, y le das unas flores, le das un chocolate. Es decir, vamos a cerrar este momento con este símbolo, con este signo, ¿sí? Ya liberándonos de eso. Pero te repito, al único que le toca ahondar más allá las heridas es al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces te voy a dar unas pequeñas pautas de cómo poder llegar a ir haciendo la oración cuando vas a tener el momento y la posibilidad, ¿sí? Entonces, cuando te vayas a encontrar con el Señor Jesucristo, le vas a decir: aquí están, Señor, mis heridas, porque te reconozco como el médico por excelencia. Y Jesús te dice: ¿crees que puedo sanarte? Y tú le vas a decir con decisión, no solo por hacer la oración, le vas a decir: sí, Señor, yo creo que puedes sanar, ¿sí? Entonces le dice: Señor, yo te entrego a la herida del resentimiento, te entrego a la herida del adulterio, te entrego a la herida del abandono, o te entrego a la herida del fracaso, o de la autoestima, o de aquel golpe, ¿cierto?
o te entrego la herida que me dejó mi esposo, mi esposa, o mi hijo, o mi madre. Y allí cuando te encuentres con el Señor y hagas tu oración, le vas a expresar todo sin temor, ¿sí? Si tienes una herida con tu madre, por favor, te lo repito, entonces allí, a la par en ese altarcito que vas a hacer, o en el encuentro con Jesús sacramentado, vas a colocar o vas a llevar una imagen de la Virgen María, porque si tú tienes que sanar una herida hacia la línea materna, vas a entregarle a la Virgen María todas las heridas desde la línea materna o que sientes que tu mamá pues te hizo, ¿cierto? Y como te dije anteriormente, si es una herida de la línea paterna, entonces vas a recordar que Jesús allí mismo te está diciendo: quien ve a mí, ve al Padre. Entonces esa herida de la línea materna se sana en nombre del Señor Jesús, ¿sí? Pero lo importante es que tú tengas fe y recuerda eso muy importante. Hay un pecado que el Señor dijo que no podrá ser perdonado. ¿Cuál es? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese? El creer que la herida que yo tengo es mayor que el poder de sanación que tiene el Espíritu Santo sobre esa herida emocional. Es decir, que podemos llegar a pensar que esa herida, el Señor Jesús y el Espíritu Santo no tienen poder de sanarla. ¿Y cómo que no tienen poder de sanarla? Sí hay poder desde el Señor Jesucristo en sanar toda herida. Por eso, ¿cierto? Entonces, pecado contra el Espíritu Santo, es decir, no dejar obrar y actuar al Espíritu Santo porque creo que es mayor mi herida o el daño hecho que la fuerza poderosa de nuestro Señor Jesucristo y la sanación desde el Espíritu Santo. Por eso, entrégale al Señor tus lágrimas, tus vacíos, ¿cierto? Si también tienes algún vicio que esa herida te dejó, alguna situación difícil que no puedes superar, pues también allí en el momento de la oración vas a entregar todo. Y recuerda que en el núcleo familiar se pueden llegar a forjar heridas, por eso tú como madre puedes evitarlas, tú como padre puedes evitarlas, y tu hijo e hija también puedes evitar hacer heridas a papá y a mamá, ¿sí? Es importante el diálogo, es importante la oración, es importante el no señalar, no es importante decirnos yo entiendo por lo que pasa, yo te comprendo, pero el Señor Jesucristo en el centro de la familia, eso es lo más valioso, ¿sí? Entonces, educar a los hijos desde esa fe, de ese amor a Dios, ayuda mucho. No dejar pasar los momentos de conflicto, ¿sí? Hacerlos más grandes es también muy importante. Es decir, sanar pronto dentro del diálogo, dentro de la comunicación, si hay alguna herida. Entonces, con mucho ánimo y fe, te invito para que en algún momento llegues a hacer, ¿cierto?, esa oración y decir al Señor: te entrego esta herida, Señor Jesucristo, porque al verte a ti, al contemplar también esas llagas que están en tu cuerpo, sé que toda herida emocional puede llegar a ser sanada en tu nombre. Esas heridas de la línea paterna, en esas heridas de la línea paterna escucho tu voz que me dices: quien ve a mí, ve al Padre. Por eso esas heridas son sanadas en tu nombre, Señor. Toda herida de la línea paterna. Y yo tomo la decisión ya de dejarlas allí en tu costado, de dejarlas en tus llagas. No volver a remover esas heridas y estarlas sacando. No, sino que ahí te las dejo y tomo la decisión de ser libre de toda herida de la línea paterna. De la línea materna, Virgen María, te las dejo, te las doy, te las entrego, Madre María, y ayúdame para yo no seguir ahondando en esas heridas de la línea materna. Ya en este papel, en esta hoja, las dije, las escribí, por eso aquí te las entrego, ¿cierto? Para que con tu amor, Madre, las heridas de la línea materna sean sanadas y transformadas. Y qué hermoso tú, te invito para que te abraces, ¿cierto?
para que experimentes en tu cuerpo la sanación también porque las heridas emocionales se trasladan, ¿cierto?, a nuestro cuerpo. Entonces, que nuestro cuerpo experimente como esa línea materna es sanada, y desde el amor de la Virgen María, las heridas de la línea materna son sanadas. Y esas heridas de la línea paterna, desde el amor y el abrazo del Señor Jesucristo, que nos dice: quien ve a mí ve al Padre, es también sanado y transformado. ¿Qué siente mi cuerpo en ese abrazo? Cuando vayas a estar en ese momento de oración, vas a abrazarte allí en ese momento de oración o ahora, y te vas a decir: ¿qué siente mi cuerpo al estar frente al Señor? Y experimentar que se sana la herida de la línea paterna. ¿Qué siente mi cuerpo al estar frente a la Virgen María, contemplarla y saber que esa herida de la línea materna también, por el amor de la Virgen, está haciendo mi cuerpo sanado, ¿cierto?, y transformado, porque el amor de la Virgen María me envuelve y me sana toda herida de abandono, de rechazo, de la madre, o cualquier situación que haya sufrido, ¿sí? Como esposo, como esposa también, que puedas llamar a San José, y a María, los dos, y estar allí en esa casa de Nazaret, sentirte en esa casa de Nazaret con José y con María, tú como esposo y como esposa, y pedirle a ellos dos que sanen esa herida que sientes que tu esposo provocó o tu esposa provocó, ¿sí? Entonces sentirte allí en esa casita de Nazaret con José y con María, mirándolos a ellos cómo se aman, cómo luchan, cómo tienen a Jesús como centro, ¿sí? Y como también ellos, José y María, te van a ayudar a que desde el amor de Dios, tú como esposo, como esposa, puedas sanar todas aquellas heridas que sientes que te han hecho, ¿sí?, que tu esposa te hizo o tu esposo te hizo. O a veces son pequeñas, a veces son grandes, pero qué bonito entonces también. Recuerda este momento. Entonces, cuando vas a hacer la oración, desde ya, ¿cierto?, te has dispuesto, te vas disponiendo. Pero quiero dejarte en el corazón que tienes que seguir luchando y que no tienes que aferrarte tanto a las heridas. Tienes que soltarlas y liberarte, que es algo muy importante. Bueno, con mucho cariño y con mucho agrado te habló la hermana de Yanira de Los Ángeles, y te deseo lo mejor.